Buenas tardes, bienvenidos a todos a el seminario de Reología y Fenómenos de Transporte que tenemos todos los viernes al mediodía de parte del Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte de aquí de la FES Zaragoza Campus 2. Estamos ubicados en la UMIES, en el Laboratorio 7 primer piso, y parte de los coorganizadores de este seminario pues están aquí el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, el maestro Luis Antonio Ramírez Torres, y otros que no están aquí, como el doctor Luis Medina Torres, la maestra Dominga Ortiz Bautista. Les damos la bienvenida a estos seminarios y en esta ocasión tenemos por parte de la maestra en ciencias Victoria Tello Hernández, que está haciendo su doctorado en la Universidad de McGill, en Canadá. Y bueno, ella fue alumna de aquí de la FES y le voy a pedir en esta ocasión al doctor Edson que nos haga la presentación. Bienvenidos a todos y gracias por asistir a estos seminarios. Bueno, primero que nada, quisiera darle la bienvenida a Victoria, porque es para mí un gusto recibir a una de mis estudiantes. Yo cuando llegué aquí a la Universidad a la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, tuve el placer de que ella fuera una de mis estudiantes que iniciáramos con esto de los fenómenos de transporte, reología de fluidos complejos, y es un placer tenerla aquí. Entonces, su trabajo es muy interesante. Ella es maestra por parte de la UAM. Su trabajo fue en simulación computacional, modelado matemático en sistemas de fenómenos de transporte. Estuve estudiando sistemas bifásicos con cierta esfera. Yo estuve en su examen de maestría y ahora tengo el gusto de que haya sido aceptada en la Universidad de McGill para estudios de doctorado. Ella es orgullosamente de la FES Zaragoza y nos trae un trabajo muy interesante en biomateriales y lo que es bioingeniería de tejido. Estoy muy contento y muy honrado de que siempre tenga esa disposición y sobre todo que los alumnos tengan la capacidad de ver que pueden emigrar a universidades de primer mundo. McGill es la universidad número 34 a nivel mundial y está entre las 3 primeras universidades en Canadá. Una es Toronto, British Columbia y McGill University. Entonces, pues regresas a tu casa y pues pronto va a presentar su examen de candidatura, que es un examen para ver cómo está su proyecto, que es importante, es un examen previo al examen doctoral y lo está haciendo en el grupo de materiales avanzados, Material Modeling Research Group del profesor Alejandro de Rey, que es materiales avanzados y polímeros. Entonces sus supervisores son el doctor Alejandro de Rey, que es profesor emérito y una de las personas distinguidas en cristales líquidos, y el doctor Philip Servio, que es alguien que está trabajando mucho en energías y en biomateriales. Entonces, Victoria, the floor is yours, como dice el profesor de Rey. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Pues buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta presentación de los seminarios de la FES Zaragoza. Mi nombre es Victoria Tello Hernández y actualmente soy estudiante de doctorado en la Universidad de McGill, en el posgrado de Ingeniería Química, bajo la supervisión del doctor Alejandro Rey y el profesor Philip Servio. A continuación voy a exponer los avances de mi investigación, en donde esta presentación tiene el siguiente contenido: una breve introducción, la motivación detrás de este proyecto de investigación, los objetivos, parte de la metodología que voy a seguir para realizar este proyecto de investigación, algunos resultados preliminares y los pasos siguientes durante este proyecto hasta la terminación del doctorado y las referencias consultadas hasta el momento. ¿Qué es un cristal líquido? Un cristal líquido se puede definir como el estado termodinámico de una sustancia que exhibe propiedades de un sólido cristalino y un líquido al mismo tiempo. Además, los cristales líquidos son sensibles a algunas fuerzas externas que afectan su estructura. Por ejemplo, responden a campos electromagnéticos, temperatura y gradientes de concentración.
por lo que para una misma sustancia es posible tener propiedades completamente diferentes, dadas por el orden y la posición de la estructura en las diferentes escalas. Los cristales líquidos tienen aplicaciones en muchos campos de la ciencia, como la medicina y la ingeniería. Particularmente en nuestro grupo de investigación hay interés en un cristal líquido llamado colágeno tipo 1. Este tipo de colágeno es la proteína más abundante y responsable de mantener la integridad estructural de vertebrados y muchos otros organismos multicelulares. Asimismo, se encuentra entre los biopolímeros más abundantes en la Tierra y dado que proviene de fuentes de producción renovables, es capaz de satisfacer la demanda de reducir la huella ambiental mediante el uso de polímeros convencionales, sin mencionar el alto grado de compatibilidad con los sistemas biológicos. También posee propiedades de autoensamblaje que lo hacen muy atractivo para el uso en la bioingeniería. Además, posee propiedades mecánicas y ópticas que tienen una amplia gama de aplicaciones en ingeniería de los materiales. Desafortunadamente, a la fecha, los principios detrás de todas estas notables características son complejos y aún no han sido completamente entendidos, por lo que es de vital importancia desarrollar modelos teóricos y simulaciones computacionales que nos permitan comprender los principios que rigen la naturaleza de este tipo de materiales. Los compuestos a base de colágeno se utilizan en diversas aplicaciones biomédicas, como trasplantes de tejido, como excipientes de administración para fármacos, como matrices básicas para sistemas de cultivo celular, como materiales de recubrimiento de implantes médicos, así como la impresión de matrices de estructuras tridimensionales para diversas aplicaciones en la ingeniería de tejidos. Por todo lo anterior, el objetivo general de esta investigación es el modelado computacional del proceso de formación de películas a partir de sustancias cristalinas, y cuyos objetivos particulares son, en primer lugar, el modelado computacional de la cinemática del proceso de formación de películas de colágeno. En segundo lugar, el modelado computacional del proceso de secado de una película de colágeno. Y en tercer lugar, el análisis de la funcionalidad y la aplicación de la ingeniería biomédica. Ahora permítanme, no sé si se puede ver el señalador. ¿Se ve o no se ve? Sí, No sí se ve. ¿verdad? ¿Sí se ve el señalador aquí? Sí. Ok, perfecto. Pues la metodología del proyecto de investigación está dividida en dos partes. La primera etapa está relacionada con el proceso de formación de la película de colágeno, en donde se comienza con una solución diluida de colágeno, la cual a través de un dispositivo de recubrimiento se forma la película de colágeno, en donde hay un cambio de fase, de la estructura de un líquido cristalino, un cristal líquido. Este cambio de fase se debe a la alineación por el flujo, y esto determina la estructura de la película de colágeno que queremos construir para determinadas aplicaciones. La segunda parte de la metodología del proyecto es la etapa de la deshidratación o de la evaporación del agua en donde está contenido este colágeno. Esta etapa se lleva a cabo por medio del secado sobre la superficie de la película, en donde hay una reducción en el espesor de esta película, y por lo tanto, debido a este proceso de evaporación, hay otro cambio de fase en la estructura del cristal líquido. Ahora, el modelo para nuestro sistema tiene las siguientes suposiciones, en donde vamos a considerar una solución de colágeno diluida, y que este fluido en donde el colágeno está diluido es un fluido newtoniano, básicamente es agua. Estará sometido a condiciones isotérmicas y el proceso de evaporación será llevado a cabo únicamente en la superficie de la película. Y consideraremos los cambios en el espesor, así como la formación de arrugas en la superficie del sistema. Estas son las ecuaciones que rigen nuestro sistema. Para la primera etapa consideraremos la ecuación de la teoría del cristal líquido, del tensor Q,
y acoplaremos esto con el tensor el campo de velocidad de la ecuación de movimiento. Y para la segunda etapa vamos a acoplar una vez más la ecuación del cristal líquido con la ecuación de transferencia de masa para simular la evaporación en la superficie de la película. Y las herramientas computacionales que vamos a utilizar va a ser dinámica de fluidos computacional. En este caso, por ahora estamos usando COMSOL porque estamos haciendo únicamente algunas pruebas de flujo, y después las simulaciones en donde vamos a acoplar la ecuación de cristal líquido con los modelos que ustedes ven aquí, utilizaremos OpenFOAM porque los recursos computacionales que OpenFOAM demanda son mucho menores que COMSOL. Entonces, por esta razón vamos a utilizar OpenFOAM, y también vamos a hacer uso de la plataforma de Compute Canada, que es un clúster en donde se puede procesar esta información a través de las supercomputadoras que tiene la universidad. Esta es la geometría del sistema. Nuestro sistema está conformado por las dos etapas, como ya se los había mencionado. Esta primera etapa, en donde es la etapa de la formación de la película, en donde vamos a hacer esta película se forme por medio de arrastre de la placa inferior de nuestro sistema. Es como el flujo de Coué. Sin embargo, aquí la diferencia es que tenemos esta inclinación en la placa superior que permite esa alineación y que al final obtengamos esa estructura que necesitamos para diferentes aplicaciones de la película de colágeno. La segunda etapa es la etapa en donde ya tenemos nuestra película formada y vamos a proceder con la deshidratación. ¿Sí? Entonces, como primeras aproximaciones, vamos a considerar únicamente que tenemos un fluido newtoniano sin considerar el cristal líquido por el momento, porque nos interesa conocer cuál es el campo de velocidad, ya que el campo de velocidad del sistema va a determinar la quiralidad de la estructura del cristal líquido. La quiralidad está relacionada con el movimiento y la velocidad para la alineación de estas, llamémosles, partículas de colágeno en la solución. Entonces, por eso es importante considerar esta primera aproximación para después poder tener un mejor entendimiento de cómo vamos a aproximar ya cuando tengamos la ecuación del cristal líquido en el sistema. Entonces, los primeros resultados que tenemos simulamos solamente para la primera etapa del proceso, en donde lo que queremos ver es cómo son estas líneas de corriente y el campo de velocidad para poder acoplarlo en la ecuación del cristal líquido. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el sistema se comporta como un flujo por arrastre. Sin embargo, tenemos estas recirculaciones en el sistema. Estamos tratando de visualizar por qué se forman estas recirculaciones aquí, y necesitamos deshacernos de este tipo de comportamiento en el sistema, porque esto puede afectar drásticamente la formación de la estructura de la película. Entonces, lo que idealmente se pretende es que esta recirculación que aparece aquí no aparezca. ¿Cómo hacemos eso? Pues se reduce la altura de la separación de las placas y la inclinación para que el flujo se alinee y quede netamente pues recto, perfectamente perpendicular a las placas. Ahora, las contribuciones originales de este trabajo al final de la investigación será que vamos a poder reproducir el proceso de evaporación en la película de colágeno, ya que esto no se había estudiado anteriormente. En investigaciones pasadas únicamente se consideraba la evaporación en el sistema, pero a través de los laterales. Sin embargo, es necesario entender cómo es este proceso en la superficie, porque es como son los procesos de transporte en realidad en este tipo de sistemas. Asimismo, considerar ese cambio en el espesor de la película
tampoco no se había estudiado a profundidad en investigaciones previas, y los efectos que tienen estas arrugas en la superficie de las películas de colágeno, puesto que gracias a este tipo de estructuras en la superficie se puede utilizar este tipo de películas en aplicaciones biomédicas como las matrices celulares y demás. Entonces es muy importante esta característica de las arrugas en la superficie. Ahora, los pasos a seguir son presentar el examen predoctoral, aprender a manipular el programa de OpenFOAM, porque todavía aún no lo manejamos, y acoplar la ecuación del cristal líquido con los resultados preliminares del campo de velocidad, así como realizar el diseño de simulaciones para optimizar los cálculos en el clúster para reducir el costo computacional de pues, las simulaciones computacionales. Y pues esto es parte de la literatura que se ha consultado hasta el momento, muchísimas otras referencias que no hay espacio suficiente para ponerlas aquí, pero estas son algunas de las más importantes que he consultado hasta el momento. Y pues agradezco su atención y con mucho gusto si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos. Gracias. Gracias, Victoria, por la presentación. Pues sí, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Así que si alguien quiere hacer una pregunta o comentarios o críticas, pues lo pueden hacer a través del chat o prendiendo su audio, levantando la mano para indicar que quieren participar. Entonces, por favor, alguien que nos indique si quiere hacer una pregunta. Sí, doctor, si me permitiría empezar con las preguntas. Adelante, Luis. Sí. Bueno, gracias, Victoria, por tu presentación. Qué interesante proyecto. Son varios fenómenos de transporte que están acoplados. Y bueno, te agradezco nuevamente. Felicidades por tu investigación. Gracias. Sí. Mi primera pregunta sería la siguiente. En comparación de COMSOL y OpenFOAM, ¿cuáles son las virtudes de cada uno y las desventajas de cada uno? Esa sería mi primera pregunta. Ok. Bien, la primera ventaja, digamos, o la primera ventaja obvia que tiene OpenFOAM contra COMSOL es que es un sistema de, pues, un software libre, OpenFOAM. No es necesario pagar una licencia como con COMSOL, que es súper cara. Sí. Esa es como que una de las razones, la más importante por la cual uno determina cuál de los dos utilizar. La segunda es de que OpenFOAM es mucho más versátil a la hora de programar. COMSOL, bueno, si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de utilizar COMSOL, se darán cuenta de que es muy amigable, sí, el ambiente es muy fácil de utilizar. Sin embargo, si uno quiere tener cierta libertad a la hora de modificar las ecuaciones o la forma en la que resuelves los resolvedores y demás, COMSOL no es tan flexible en ese aspecto. OpenFOAM te permite tú mismo introducir tu modelo, resolverlo, y el costo computacional es considerablemente más bajo, porque además OpenFOAM no tiene como que esa... Sí puedes presentar resultados visuales, sin embargo, tú tienes que programarlos. Entonces, eso ayuda a que sea mucho más fácil de acoplar con los clusters para resolver y demás. Entonces, COMSOL es bueno porque te permite visualizar cosas muy básicas que te interesan del sistema. Sin embargo, ya para realizar simulaciones más pesadas, sí es importante considerar otras opciones, y OpenFOAM es una muy buena opción para ello. Sí, de hecho, como bien dices, OpenFOAM es un software libre y se puede modificar, ¿no? Sí. Hasta donde yo entiendo, creo que tanto COMSOL como OpenFOAM utilizan el método de Galerkin, ¿verdad? El de elemento finito. Sí. Viene mi segunda pregunta, Victoria.
¿Aproximadamente cuánto tiempo se tarda una simulación para el campo de velocidades, por ejemplo, en la zona de la placa inclinada y la móvil? Aproximadamente. Ok, yo he trabajado con COMSOL. En la maestría trabajé con sistemas acoplados de transferencia de calor y transferencia de momentum en lechos empacados. Y mis simulaciones, la más pesada me tardó una semana en correr. Era una computadora no tan poderosa, pero ya hablando con compañeros de aquí del posgrado, el muchacho que estuvo trabajando con un proyecto similar sobre cristales líquidos en el grupo de investigación del profesor Rey, él utilizó COMSOL, y me dijeron que sus simulaciones le tardaron una semana, pero te estoy hablando de que esa computadora tiene, creo, más de 100 núcleos, tiene una velocidad RAM de es algo sorprendente, pero le tardaron una semana y el peso de esas simulaciones era de gigabytes. Te estoy hablando Sí, como de 30, 40 gigabytes, el peso de un solo archivo de esa simulación. O de sea, verdad. eso da una idea de la cantidad de información que procesa el programa y que es necesario capturar. ¿Para qué? Para poder entender todos estos fenómenos que están detrás. Claro. Entonces, es muy importante tener los recursos computacionales adecuados para poder modelar este tipo de sistemas. No es algo que se puede hacer en cualquier computadora. Claro. Por eso utilizamos los clusters que nos permiten pues el modelado de este tipo de sistemas tan complejos para tener resultados pues lo más aproximados posibles. Claro que sí. Sí, qué interesante. Es un campo de conocimiento bellísimo, tanto la simulación numérica como la computacional y con los fenómenos de transporte, ¿verdad? Sí. Bueno, mi otra pregunta, si no les importa. ¿Realizaste un Adelante, Luis. análisis? Sí, gracias, doctor. ¿Presentaste un análisis de mallado en tus simulaciones? En estas particulares, las que les muestro aquí, no realicé todavía un análisis progresivo de malla, porque estas son solamente simulaciones de prueba. El diseño de simulaciones que voy a hacer para OpenFOAM, estamos en proceso de trabajarlo, pero sí, el diseño de malla es muy importante porque justo hablando de la cantidad de información que se maneja en estos sistemas, es muy importante que no haya una discrepancia entre todas las simulaciones que uno hace y además considerar el costo computacional. Lo de la malla permite reducir los costos computacionales sin perder información en el sistema. Entonces, el análisis de malla es algo importante, se tiene que hacer. Todavía no lo hago, pero tiene que estar ahí. Es parte del diseño de las simulaciones que voy a hacer para OpenFOAM. ¿Okay? Sí, gracias. Gracias por tu Sí. respuesta, Victoria. Qué interesante. Adicionalmente, quisiera hacer otras dos preguntas. ¿Podríamos ver tu diagrama básico donde tienes tu flujo entre las dos placas y luego la parte donde se seca el sistema, se evapora, por favor? Aquí. Sí, exactamente. Entonces tienes una zona donde hay un flujo entre dos placas, es por arrastre, pero Sí. después hay un flujo con una interfase, ¿verdad? Que es interfase aire-líquido. Sí. Esa interfase, bueno, esa parte de la simulación, ¿cómo consideraste los coeficientes de transferencia de momentum en la interfase entre el aire y el líquido? Ok. Esta parte, la segunda parte de la evaporación, aún todavía no hemos hecho simulaciones. Okay. Sin embargo, estamos considerando capturar toda esa información en la condición de frontera, no hacer un modelo de multidominio, no considerar Analítico, dos ¿no? fases. Completo. Ajá. Entonces, esa información la vamos a capturar en la condición de frontera donde vamos a considerar los coeficientes de transferencia de masa en la superficie únicamente, porque, bueno, volvemos a lo mismo. Si nosotros consideramos el dominio del aire, es decir, toda la fase aire, en la aproximación de CFD, eso costaría muchísimo computacionalmente. Sí, claro. Entonces, únicamente vamos a considerar el dominio de la película y la interacción entre las interfaces como condiciones de frontera para, sí, optimizar costos de computación. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Una última pregunta. Sí.
en donde tienes tu capa de líquido y estás considerando transferencia de masa molecular por difusión molecular, sin embargo, hay un flujo de aire arriba, ¿verdad? ¿No sería conveniente considerar más una transferencia de masa convectiva por medio de, como bien dices, condiciones de frontera, por ejemplo, KC, pero un KC convectivo y con las diferencias de concentraciones entre cada fase? Ok, No sé. Ajá. sí. Perdón, no sé si habías terminado con tu pregunta. Sí, esa Ok. sería mi pregunta. Gracias. Ok, sí, si nosotros lo consideramos como tú lo mencionas, como transporte convectivo, estaríamos asumiendo de que nuestro sistema de la película es un medio poroso. Y las ecuaciones para considerar como medio poroso un cristal líquido y la película complicarían demasiado. Aquí estamos considerando únicamente transporte difusivo porque la evaporación y el espesor de la película es tan delgado que no hay, pues, podemos, me olvidé la palabra, ¿Simplificar? despreciar, Ajá, sí, ok. no considerar ese transporte convectivo de momento en la película, únicamente considerar el transporte difusivo de transporte de masa hacia el exterior de la película. Entonces, por eso lo estamos manejando así, porque la película es tan delgada que únicamente es transporte difusivo hacia el Ya veo. exterior. Okay. Sí, y además creo que la fase aire está fija, ¿verdad? ¿No tienes algún dispositivo que mueva el aire o que promueva No, esa es únicamente deshidratación? un flujo de aire seco, frío, a la superficie de la película. Y debido a que es tan delgada, pues básicamente es mera difusión. Por eso lo consideramos así. Aunque sería buena idea hacer, no sé, algunas pruebas tal vez después de ver cómo podríamos considerar esos efectos que mencionas a la hora de evaporar. Sí, claro, porque como mencionaste hace un momento, pues recaerían las condiciones de frontera. En este caso serían condiciones de frontera con coeficientes de transferencia de masa convectivos. Y pues bueno, eso es una simplificación además. Exactamente. Sí, muchas gracias, Victoria, por responder mis No, de nada. preguntas. Felicidades, una investigación muy, muy interesante. Ten Gracias. mucho éxito en tu examen de candidatura Gracias. y gracias de nuevo. Sería Gracias, todo, gracias. gracias. Y gracias, Luis. Pues aquí tenemos también al doctor Edson Emilio, que tiene la mano levantada. Adelante. Sí, ¿me escuchas, Victoria? Claro, Emilio. Sí, hola. Oye, Hola. muchas gracias por la presentación. Este, Fíjate que hay muchas cosas que te podría preguntar ahorita, pero lo que quiero hacer es lo siguiente. En pocas palabras, que es algo que te van a preguntar en tu examen predoctoral, ¿cuál es la contribución a la originalidad de tu proyecto? ¿Cuál es lo novedoso para un estudiante de doctorado? ¿Cuál es lo que te va a dar que este proyecto sea único a nivel mundial? ¿Cuál es lo más novedoso que tienes? Ok. Pues de las contribuciones originales que tiene este trabajo, lo más importante es justamente esto, permíteme, esto, la evaporación en la superficie de la película. Esto no se había hecho antes. El análisis de la evaporación es difícil, puesto que, justamente por la pregunta anterior, las interacciones que hay en esa interfase no son tan triviales y no se había descrito con anterioridad. Únicamente se consideraba que había evaporación en los laterales de la película, pero simplemente pues eso no tiene mucho sentido físico. Y otra de las contribuciones importantes es las arrugas que se forman en la superficie, las texturas que tiene la película. Estas texturas son lo que permiten y lo que le dan ese potencial en las aplicaciones biomédicas. Es, por ejemplo, hay algunos sistemas en donde, o dispositivos, vamos a llamarle dispositivos, de aplicaciones médicas, por ejemplo, los implantes metálicos que ponen para la restauración de fracturas de hueso, por ejemplo. Estos dispositivos tienen que estar recubiertos
con ciertos materiales que sean compatibles y demás. En este caso, colágeno es biocompatible, pero además debe de tener cierta textura que permita la adherencia. Y esa adherencia es para que se pueda, pues sí, mezclar con, bueno, no mezclar, es adherir al tejido vivo. Si no tiene ciertas texturas o ciertas características, el crecimiento celular y la adherencia no se van a llevar bien a cabo. Y entonces el cuerpo va a rechazar ese, por ejemplo, ese implante de hueso o de ese dispositivo. Y no nada más en ese aspecto, sino en muchas otras aplicaciones es importante las texturas. Y las texturas no se han estudiado con anterioridad en este tipo de sistemas. Si nosotros logramos aportar información acerca de cómo se pueden obtener y modificar o manipular esas texturas a nivel nanométrico, esto tiene un valor muy, muy importante en esas áreas. Entonces, por eso es importante estudiar este tipo de sistemas y sobre todo las texturas de las películas del cristal líquido de colágeno. Una pregunta más, por favor. Bueno, tengo varias, pero vámonos al primer diagrama donde tienes la transición de flujo para cuando formas el biofilm. Ahí, sí, podría ser ese, podría ser ese. Okay. Una pregunta, estaba ahorita con dos de mis estudiantes de licenciatura y me preguntaban lo siguiente. ¿Por qué si tenemos una superficie inclinada, por qué presentas en las ecuaciones, si quieres ponlas, en las ecuaciones, en la constitutive equation, que tienes un balance entre el gradiente de presión y las fuerzas viscosas? ¿Por qué no aparecen los términos que son de flujo combinado? Porque como tienes una superficie inclinada, tienes un vector que tiene componentes en X y componentes en Y. Entonces falta el término inercial, porque tienes ahí una transición de flujo extensional a cortante. Extensional en el centro y cortante en las paredes. Máxima distribución viscosa. La pregunta que yo te haría ahí, ¿por qué solamente aparece esa ecuación que parece ser como si estuvieras quitándole la curvatura? ¿Qué pasa ahí? ¿Me podrías comentar? Pues no es que le estemos quitando la curvatura, sino simplemente estamos considerando que el sistema es lo suficientemente pequeño en comparación con la longitud característica del sistema. O sea, la altura es lo suficientemente pequeña comparado con la longitud característica del sistema que podemos despreciar el término convectivo en la ecuación, pero no ¿Y estamos... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Esa aproximación, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo le llaman. Lubrication, pero... ¿te acuerdas? Lubrication Theory. Sí, la aproximación de la lubricación en los sistemas de flujo. Sí, entonces, es debido a eso. Esos cambios los estás aproximando como si fuera flujo entre placas paralelas, porque ahorita me dice una vez mis estudiantes, esos son placas paralelas, es un gradiente de presión en placas paralelas. Aquí está, ¿no? Entonces, bueno, otra pregunta, vamos al diagrama que tenías ahí. Una de las preguntas que te hizo el doctor Luis, y el doctor Fausto es, fíjate bien, ¿cuánto vale la presión en X igual a 0 y la presión afuera? O en X igual a L. Supongamos que es la presión atmosférica. Entonces son iguales. Una pregunta, ahí, cuando tú tienes una reducción de área, ¿qué se induce por Bernoulli ahí, adentro del sistema? Un cambio de presión. Un gradiente, no un cambio, un gradiente de presión. Porque tienes aquí una contracción de área en la entrada y en la salida. Internamente en esa parte se genera un gradiente de presión. Sí. ¿Ok? Entonces, una de las cuestiones que te estaban comentando es que en la frontera, el espesor es mucho menor del espesor que sale aquí en el sistema. Entonces, ¿por qué tendría que ser el espesor menor en el film thickness que estás poniendo ahí, que la salida en X igual a 0, en X igual a L? La pregunta es, ¿ahí hay algún efecto que haga que se reduzca el espesor? ¿Y cuál sería ese efecto? ¿Estás hablando de la película o estás hablando de la película que sale en X igual a L no tiene el mismo espesor que la que tienes ahí de delta. Es mayor. Exacto. Entonces, ¿por qué tendría que ser mayor la que sale en X igual a L y por qué cambia a delta? ¿Ahí qué está pasando?
Porque es un efecto de capilaridad que Exacto. tiene la película, que a la hora de formarla y hacer el flujo por arrastre, sí, ese efecto de capilaridad a la salida del sistema se forma como un meñisco en la película. Entonces va decreciendo conforme más se va arrastrando la placa. Y va a llegar un punto en donde ese espesor en la película ya no va a cambiar a cierta distancia por arrastre de la placa. Va a tener, Exactamente. digamos que Ya cuando tienes el fin, entonces espesor ahí, constante. perdón. Ajá, sí, un espesor constante ya, pero muy alejado de la salida. Pero el efecto que tenemos ahí justo en la salida es por un efecto de capilaridad. Perfecto. Entonces, lo que vemos en flujo de fluidos en quinto semestre ahí se ve en Bernoulli, ¿no? Y tenemos Sí. flujo de Couette en fenómenos de transporte y tenemos la transición. Ok, nada más vamos a las ecuaciones, de cristal líquido. Ahí estoy viendo que no tienes la ecuación no tienes los efectos gravitacionales en la ecuación de momentum, solamente tienes el tensor total y no tienes la parte de B punto gradiente de B. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no aproximas esta película, en vez de poner ese monstruo de ecuación que es la del cristal líquido, ¿por qué no la aproximas con un valor, con un fluido newtoniano? ¿O por qué no lo haces con el modelo que estuviste haciendo conmigo de Ellis, que es uno viscoso inelástico? ¿Por qué tienes que utilizar esa ecuación tan monstruosa? Porque yo de entrada te diría, usa lo más fácil, ¿no? Usa lo más fácil, ¿no? Pues usa el Sí, newtoniano. ¿Por qué tendrías que utilizar esa ecuación? ¿Por qué? porque esta ecuación describe la posición, la densidad de distribución de las partículas, llamémosle partículas, de un cristal líquido en un sistema. Esto describe la posición y, como lo mencioné antes, la posición es importante de la estructura. ¿Por qué? Porque de los cristales líquidos, por definición, si ustedes o si tú, por ejemplo, haces que se modifique esa estructura, sus propiedades van a ser completamente diferentes. Entonces, controlar cómo está posicionado y ubicado en el espacio del sistema el cristal líquido es súper importante, porque si no, de otra manera, esas propiedades van a ser completamente diferentes y va a tener aplicaciones completamente diferentes. Es como, por ejemplo, el colágeno. Si tiene cierta posición en la estructura, el colágeno puede estar presente en la córnea del ojo, que sirve para ver el mundo exterior, pero si nosotros modificamos la posición de la estructura del colágeno de tal manera que se vuelve hueso, el colágeno, pues estamos hablando de la misma sustancia, pero propiedades completamente diferentes y se deben justamente a ese cristal líquido y a esa ecuación del cristal líquido. Por eso no se puede aproximar con alguna otra ecuación constitutiva. Es importante Pero que fíjate, estabas hablando de las estructuras, estabas hablando de la estructura. O sea, entiendo más o menos lo que me estás tratando de hacer. Estabas hablando de las estructuras. Pero aquí tengo dos alumnos que están trabajando con un modelo de Burgess modificado y que están trabajando con modelos mecánico elastoplasto. Si tú, por ejemplo, fíjate, en el examen que vas a hacer, te dice uno de los sinodales de Canadá, te dice, ¿por qué vamos a utilizar esa ecuación y no utilizamos un newtoniano? Yo te diría, ¿por qué no utilizamos una ecuación convencional? ¿Por qué el cristal líquido necesita el tensor Q? Yo trabajo con el modelo BMP, he trabajado con modelos exponenciales, he trabajado con modelos de otro tipo que tienen que ver con la estructura y la deformación de los entes que tenemos ahí, de entrecruzamientos, todo eso. ¿Qué te da de información diferente el tensor Q de las ecuaciones normales que trabajamos? la Esa es la alineación clave, y la esa es la posición. clave. No, porque las otras te dan lo mismo. Está bien lo que me dices. Te dan las texturas, que Sí. no te da cualquier ecuación. Si yo le digo aquí a Estefanía, le digo a Yael, con la ecuación de Maxwell puedes encontrar las texturas. No, señor, porque un cristal líquido lo que te da son las texturas, los defectos. Eso es lo que nos van a preguntar, texturas y defectos, porque todas las demás te describen primera diferencia de esfuerzos normales, función viscosidad, flujo y todo. Lo que te da el cristal líquido es texturas, defectos y la orientación. Pero la orientación de una manera, pues mucho más fuerte.
Ese tensor que tú utilizas, así, esa ecuación constitutiva, te da las interacciones de corto alcance entre las moléculas y de largo alcance con respecto a un eje de simetría. Eso no te lo da ninguna ecuación de la que tú utilizaste en tu test de licenciatura, Elis. Entonces, la respuesta es, porque lo que tengo es un señor cristal líquido, y hay que tratarlo con estas herramientas. Muy bien, excelente. Ahí la parte de la transferencia de masa. Esa transferencia de masa, para los alumnos de transferencia de masa, ¿es una transferencia de masa forzada o no forzada? Sí es forzada porque hay una Claro. corriente de aire. No, y Eso ahí es lo lo estás que- haciendo. La ecuación de Fick nada más te da transporte molecular, movimiento convectivo, y esa ecuación está acoplando el tensor Q. Ahí le falta acoplarlo con el tensor Q. Sí. Estamos en eso. Muy bien. Ujú. Pues yo veo muchas cosas así interesantes, pero sí es importante recordar que siempre esto no es un newtoniano. No. Esto es un tensor, un cristal líquido que es bastante complejo. Entonces hay que entenderlo así. ¿Qué te da de nuevo? ¿Qué te da de nuevo? Efectos y texturas, nada más. ¿Ok? Ok. Excelente, excelente. Sigue así. Gracias, Emilio. Sigue. Ah, otra pregunta. ¿Te cambió la vida irte al extranjero? Estando tú como egresada de la FE Zaragoza, ¿cuáles, en pocas palabras, te cambió? Pues sí, sí es algo completamente diferente la forma y la perspectiva en la que se hace investigación aquí, pero yo, ¿qué más quisiera que después de terminar esto, regresar y poder ¿Eh? retribuir lo que me enseñaron en la FES? Cambia la nieve, ¿no? Sí. Ok, bueno. Muchas gracias. Merci beaucoup, mademoiselle. Gracias, profesor. Pues gracias al doctor Edson por su intervención y sus excelentes preguntas. Quisiera comentar, aprovechando que tenemos alumnos desde primer semestre y hasta semestres avanzados de la carrera, que noten que este es un ejemplo de un problema que, si lo analizan completo, involucra las tres transferencias o los tres fenómenos de transporte que ven ustedes en la carrera, que es transferencia de momentum. Se está moviendo un fluido en una geometría particular. Tiene transferencia de masa en la parte del secado y tiene transferencia de calor si consideran que están inyectando aire frío. Obviamente el problema es tremendamente complejo, aunque el dibujito que ustedes vieron pues parece muy sencillo, pero debido a esto se tienen que hacer varias simplificaciones, que es lo que está haciendo Victoria. Yo te felicito, Victoria, por enfrentarte a este tipo de problemas. Qué bueno que lo estás haciendo y yo creo que vas a salir muy bien al final en tu doctorado. Gracias. Y nada más te quisiera preguntar algunas cosas muy particulares. Presentaste que en algunos casos observabas flujos secundarios. Ahí cuando veíamos la imagen de los vectores, no sé si la puedes poner. Sí, permíteme, es que en eso estoy. Aquí. Ajá, y aquí en la imagen de la derecha, pues vean que aparecen unos flujos secundarios, hay vectores que se regresan, ¿no? Sí. Se regresan ahí. Y tú me decías que bueno, entiendo que lo que tratas es que esto sea totalmente flujo laminar. Sí. Estamos correctos. Entonces, tú ajustaste el ángulo de la pared de arriba. ¿Eso fue lo que hiciste para eliminar esos flujos secundarios? ¿O no Sí. entendí bien? Sí, se hizo un análisis paramétrico de la inclinación de la placa superior con diferentes inclinaciones para ver cómo cambiaba el campo de velocidad y hasta qué punto se tenía todavía presencia de este efecto de la recirculación en el sistema. Entonces nos dimos cuenta de que sí, efectivamente, si nosotros ajustamos ese ángulo de inclinación, se puede, pues,
eliminar por completo este efecto que, pues, en un punto futuro es importante por lo que ya mencionábamos de la posición y la alineación de la solución del colágeno. Eso Sí. va a afectar la estructura de la película al final, pues sí, de la Ok. salida del dispositivo. Ujú. Y digamos en orden de magnitud, más o menos de qué orden es ese ángulo. No sé si tengas ese dato, digamos. Sí, estamos trabajando, aquí lo tengo. Estamos trabajando, es importante, no lo mencioné, pero en orden de nanómetros y micrómetros. La placa inferior que ustedes ven aquí mide un milímetro, no, un centímetro, perdón, un centímetro. Esta simulación particular a lo mejor no lo proyecta bien porque solo fue una prueba, pero nuestro sistema, el de acá, la placa Sí. inferior mide un centímetro de largo. Y el espesor de la película, estamos hablando de nanómetros. Nanómetros, o sea, Ah, el dispositivo que ustedes ven aquí a la izquierda mide micrómetros. Entonces, estamos ya a escala nanométrica. A esa escala todavía son válidas las ecuaciones de continuidad y demás, pero los efectos que tenemos ahí es lo que mencionaba de la capilaridad. Es un tanto diferente cuando lo hacemos a gran escala. Y sí, prácticamente el ángulo que se tiene del dispositivo se ve casi despreciable. Sin embargo, a esa escala no lo es, por lo que ok. ya les mencionaba. Pero sí, estamos hablando del orden de micrómetros, de la inclinación del ángulo, micrómetros. Sí, sí, me interesaba porque igual en los reómetros, aunque aunque es un cono, por ejemplo, una de las geometrías, pues ese cono tiene un ángulo muy, muy pequeño, de hecho, es menor a 1 grado. Uh-huh. eh, y aquí me imaginaba pues, que era un caso similar. Sí. También la otra pregunta que te quería hacer, antes de que se nos acabe el tiempo, es, no sé si tienes libertad tú de mover de cambiar esta velocidad U0, o tiene que ser fija por alguna razón. De hecho, eso es parte de con lo que estamos tratando de jugar para encontrar cómo se comporta el campo de velocidad a diferentes velocidades. De hecho, el análisis paramétrico que realicé también está en función de U0. Si aumentamos esta velocidad, el arrastre de las placas también permite que ese efecto de la recirculación en la placa se reduzca. Sin embargo, no podemos, tenemos un rango de operación muy pequeño para esa U0 porque la estructura del cristal líquido, si lo movemos a esas velocidades, puede tener diferentes formas que a lo mejor no son las que estamos buscando. Entonces, estamos jugando con estos parámetros, la inclinación de la placa superior y el movimiento de la velocidad de la placa inferior, para encontrar un punto en donde se tenga pues cierto equilibrio en el campo de velocidad. Esto va a cambiar posiblemente cuando nosotros acoplemos la ecuación de cristal líquido. Ahí ya intervienen otros parámetros que van a jugar un rol importante a la hora de pues construir la estructura que necesitamos en el sistema. Como primera aproximación, sí, definitivamente la velocidad de la placa inferior y la inclinación de la altura de la placa superior son los parámetros importantes a modificar para obtener un espesor deseado. Pero ya a la hora de meter la ecuación del cristal líquido, además de que están estos dos parámetros, hay que considerar los otros parámetros de la ecuación del cristal líquido, que también interfieren en la posición y la estructura de la placa, bueno, de la película. Sí, me imaginaba obviamente que esos flujos secundarios también dependen de la velocidad de la placa inferior. Sí. Entonces seguramente también los estás ajustando, ¿no? Pero Sí. obviamente no nada más
no tiene la libertad nada más de moverla así, tal cual. Sí, sí, no. La otra y la última pregunta que yo te haría, bueno, tu primera aproximación, pues estás considerando que esto es newtoniano, ¿no? Que el fluido que está aquí adentro es newtoniano, Sí. a pesar de que al final va a ser un cristal líquido. ¿Tú nada más vas a hacer el análisis con el newtoniano o en algún momento vas a cambiar a no newtoniano para considerar que es un cristal líquido? Pues no, porque todo el tiempo vamos a asumir que el colágeno está en una solución diluida, pero esa solución diluida es agua con colágeno, entonces es newtoniana bajo las condiciones de operación que vamos a trabajar aquí. Entonces, considerar el fluido en el que está suspendido el colágeno como no newtoniano, pues está como que de más, no aportaría demasiada información, porque finalmente se puede hacer preparaciones con soluciones que no sean agua para la construcción de este tipo de películas, pero dado que nosotros queremos tener aplicaciones médicas, es importante que se mantenga con cosas que sean asimilables de manera orgánica. Entonces, por eso estamos considerando que es newtoniano en esta primera aproximación. Sí. Sí, es una primera aproximación porque aunque sea diluida, recuerda que en los biopolímeros, a pesar de que estén diluidos, sí presentan comportamientos no newtonianos, ¿no? Entonces, sí está bien, es una primera aproximación, pero sí sería bueno considerar, bueno, obviamente faltan muchas cosas por considerar por la complejidad del problema. Como les comentaba a los alumnos, pues se tienen que hacer varias simplificaciones. Sí. Pero pues está muy interesante. Yo te agradezco y te comento que en el chat Estefanía Nava te está diciendo que muchas gracias, tu exposición me sirve de mucho en mi aprendizaje, te felicito, lo hiciste excelente. Gracias. Marisela Zapata dice que si le podrías pasar tu correo, que ella trabaja en el IM, en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Pero aquí voy a poner mi correo en el chat, por si alguien desea contactarme, no sé, preguntarme alguna cosa o simplemente platicar al respecto de pues, experiencias personales académicas y demás. Con gusto aquí yo les contesto. Muchas gracias. Y bueno, si no hay más preguntas, estamos llegando ya al final de nuestra hora de seminario. Les agradecemos mucho que hayan participado, que nos hayan acompañado. Ahí aparece el email en el chat de Victoria, por si alguien quiere contactarla. Y pues vamos cerrando el seminario. Te agradecemos, Victoria, nuevamente. Gracias por compartirnos tu experiencia. Gracias al doctor Edson por haber invitado. Sí, adelante. Nada más agradecerte y nos vemos para ver lo del cristal líquido, ¿no? Sí. Lo del tensor Q, ¿no? ¿Okay? Sí. Perfecto. Sí. Te agradezco Gracias. muchísimo tu tiempo, porque sé que estás muy ocupada. Es un Saludos. Gracias, profesora. De hecho, ahí está la que te enseñó flujo de fluidos. Ahí está la maestra. De hecho, no tuve clase con la profesora Domingo, pero sí, la recuerdo bien, fue coordinador. Pero estás estudiando Bernoulli. ¿Y qué crees que te enseña la maestra? Para que vean que lo que se enseña se defiende allá, ¿no? Sí, exactamente. Te felicito. No, gracias a todos ustedes por haberme invitado y por su tiempo, por haber venido a escucharme. Esto me sirve muchísimo y pues cuando quieras. Gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan buena tarde. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.